La fragancia del amor desinteresado que ha reunido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado por cada acto y palabra. La satisfacción en el servicio que ha sido enseñado por el sacrificio incansable. La vida misma del Señor es en realidad su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 12. Sairam. Saludos y bienvenidos al episodio de hoy de la serie titulada El mensaje del Señor. Este es el episodio 12 y solo para recordarles, hemos estado describiendo cómo Swami ha enviado un poderoso mensaje al mundo entero con respecto a la atención médica. Siguiendo hoy con ese tema, les ofrecemos reseña de cómo los hospitales de superespecialidades de Swami han sentado un ejemplo sin paralelo en el campo de la atención médica, como no se ve en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países más avanzados y ricos. En 2011, el hospital de Puttaparthi lleva 19 años de funcionamiento, mientras que su hermano menor, el hospital de Bangalore, cumplirá 9 años en enero de 2012. Eso totaliza más de un cuarto de siglo de servicio público gratuito en el área de la atención médica ofrecida por una fundación privada de caridad, algo sin paralelo en el mundo entero. Entre ambos, los dos hospitales de superespecialidades de Baba ofrecen servicio en las áreas de cardiología, urología, ortopedia y cirugía plástica reparadora. Han sido tratados decenas de miles de pacientes sin distinción de religión, casta o estado social, e innumerables vidas han sido salvadas. En casi todos los casos han sido los pobres los beneficiarios. Nunca se cobró un solo centavo, aunque el paciente pudiera pagar. Igualmente importante, nunca se pidió donación alguna a aquellos que habían sido tratados. Swami es muy claro con respecto a esto. Los pacientes vienen aquí pidiendo ser salvados, y nuestro deber es hacer solo eso. El servicio es un acto ofrecido a Dios, y esta es la filosofía del hospital. Siendo este el caso, ¿cómo pensar que en los hospitales de Baba se pueda cobrar a los pacientes? De hecho, como el Dr. Safaya dice a menudo a sus médicos, en los hospitales de Swami el paciente es Dios. Consideremos ahora algunos casos para entender cómo los hospitales de superespecialidades de Bhagavan Baba hacen una diferencia en la vida de los pobres, quienes tienen serios problemas médicos, pero no pueden costear su tratamiento en los hospitales convencionales. Comencemos con la historia del pequeño Pramod, hijo de la señora Jyoti y el señor Mahadev Bappa, un albañil jornalero de una aldea en el estado de Karnataka. Durante sus primeros 3 meses de vida, Pramod no tenía problemas y era un deleite para sus padres. Luego, repentinamente comenzó a tener fiebre, después de lo cual el pequeño tuvo un terrible problema para emitir orina. Prontamente, los padres llevaron al niño a un hospital de Bangalore, pero las noticias no fueron buenas. El niño tenía un serio problema urinario que requería una cirugía muy cara que los desesperados padres simplemente no podían pagar. A los 3 meses de edad tuvo fiebre. Lo llevamos entonces a un hospital local. Dijeron que sus testículos estaban inflamados. Los médicos en ese lugar lo examinaron. Le dieron medicación, pero la fiebre no bajaba. Los médicos de allí lo derivaron a un hospital más grande. Le hicieron radiografías y también se le hizo una tomografía. Los médicos luego nos dijeron que Pramod necesitaba ser operado. Soy jornalero y de ninguna manera podía costear el tratamiento. La gracia de Swami los llevó al hospital de Puttaparthi, donde los médicos encontraron que el joven Pramod tenía 2 serios problemas. Primero,
tenía solo un riñón funcionando y segundo, un uréter estrangulado, que es el órgano que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. Ya que el bebé era muy pequeño para la cirugía, los médicos le dieron medicamentos que los padres darían al niño para volver al cabo de 3 meses, a menos que antes hubiera una emergencia. La medicación funcionó inicialmente, pero luego de 2 meses, el niño comenzó a tener problemas una vez más, haciendo que los padres volvieran a Puttaparthi. Los doctores Sai Shankar y Prashant Kulkarni del Departamento de Urología hicieron análisis detallados después de los cuales internaron a la niña para ser operada. La operación fue difícil porque se trataba de un caso raro y complicado. Sin embargo, por gracia de Baba todo fue un éxito. Por supuesto que los padres quedaron aliviados, no solo por haberse resuelto los problemas de Pramod, sino porque no había facturas que pagar. Qué agradecidos estaban con los médicos y con Swami por esta bendición que no tiene precio. Hay algo que queremos inculcar, que les aconsejamos a los pacientes con la guía de Swami. Como Swami siempre dice, el médico siempre tiene que instilar coraje en el paciente cuando éste va a cirugía. Sin darles demasiado, el hecho es que finalmente les hablamos y les damos coraje, y bajo el espectro magnético de la gracia divina de Swami, supongo, las complicaciones son mucho menores que en cualquier otra parte del mundo. Eso es algo que notamos claramente. Definitivamente sentimos la mano de Swami, con frecuencia, especialmente cuando es de esperar que haya complicaciones, como en los pacientes de bypass u otros lugares. Sin embargo, los pacientes salen muy bien. Tenemos buenos resultados aquí. La tasa de éxito es muy alta. Lamentablemente eso no se reconoce en el resto del mundo. Pero lo más importante es que todo lo hacemos bajo Swami y pensamos en él todo el tiempo. En todo tipo de cirugía, aun si una incisión está resultando algo difícil, decimos Swami, Swami. Swami siempre está. A propósito, todos los médicos que sirven en cada uno de los hospitales de Swami tienen esta fe básica, como el Dr. Bhatt, figura patriarcal para los médicos. Él dice: los cirujanos solamente cortamos, pero es Swami el que cura. Y así fue en el caso de Pramod. Mírenlo y vean qué saludable está luego de la cirugía. Ese relato fue muy conmovedor, ¿verdad? Imaginen cuán desesperados, ansiosos y preocupados habrán estado esos padres cuando llevaron al hospital a ese pequeño regalo del cielo. Y ahora imaginen la alegría, el júbilo y la felicidad cuando lo pudieron llevar de nuevo a casa. Para ustedes y para mí, esta puede ser una anécdota muy conmovedora acerca de la gracia y compasión de Baba, pero para el personal del hospital, esto es una serie continuada y sin fin que prosigue de infinitas maneras. Escuchen ahora la historia de la bebé Sai Teja, hija de la señora Depad y el señor Venkat, residentes del distrito Prakash en el estado de Andhra Pradesh. Venkat era quien ganaba el sustento como peón agrícola durante la temporada y como chofer de camión fuera de temporada. Como es de esperar, los ingresos de la familia eran magros. Luego del casamiento, Venkat y Dipad fueron bendecidos con una bebé llamada Sai Teja, que, dicho sea de paso, nació en el Hospital General de Swami en Puttaparthi. Hay una razón por la que la madre vino de lejos para tener el bebé en el Hospital de Swami, pero volveremos a eso un poco más tarde. Para seguir con el relato, pocos días después del nacimiento, los padres regresaron a casa con el bebé. Apenas 20 días después de regresar, Dipad notó que la piel de la cabeza se había vuelto blanda y luego la piel se desprendió completamente, dejando al descubierto el hueso del cráneo. Aterrados, los padres corrieron al hospital de Puttaparthi, donde el bebé había nacido. Los doctores se horrorizaron al verla, ya que como resultado de la herida en la cabeza, la sangre se había infectado y una septicemia se había instalado en la niña.
Los doctores inmediatamente vendaron la herida y cuando hubo alguna mejoría, derivaron a la niña al hospital de superespecialidades para seguir el tratamiento. El médico que tomó el caso fue el Dr. Raghav Reddy, que tiene larga experiencia y numerosos logros en el área de la cirugía plástica reparadora. A propósito, el Dr. Reddy es un viejo devoto de Swami y pertenece a una familia que se acercó a Bhagavan Baba hace más de 60 años. Es un largo tiempo, por cierto. Una mirada a la pequeña Sai Teja y el Dr. Reddy supo de inmediato que, a pesar de su vasta experiencia, tenía un gran problema entre manos. El caso era difícil y sobre todo, la paciente era solo una bebé de pocos días. Como él mismo lo dice, en mis 37 años de carrera en cirugía reparadora, nunca había realizado este tipo de operación en un niño de 35 días de vida. De hecho, esta es la paciente más pequeña que operé hasta ahora. Sobre el hueso desnudo, los injertos comunes de piel libre no prenden. Hay que cubrirlo con piel que tenga su propia circulación sanguínea, lo que se llama flap. Tenemos que usar un parche delgado de piel de otra parte para cubrir con injerto libre el sitio desde donde rotemos el flap que cubrirá el hueso desnudo. Este tipo de operación no la había hecho nunca en un bebé de un mes, en toda mi carrera. Hago cirugía plástica desde 1972, pero es la niña más pequeña a la que le hice un flap que prendió en la cabeza. No tenía miedo, son un juego de niños para mí los flaps y parches, son procedimientos básicos, pero en una niña de un mes, con un hueso desnudo en el cráneo, recién recuperada de septicemia casi de las fauces de la muerte, allí teníamos que ser cautos. En el hospital de Swami, con sus bendiciones, procedimos sin miedo porque siempre está la ayuda de Swami. El único problema era el miedo de los padres y abuelos, que no querían que fuera operada, sino llevársela, lo que hubiera sido muy malo para la niña. Todo el personal, actuando como equipo, los convenció, y luego, confiados en Swami, procedimos y completamos el trabajo. Ellos pusieron su fe en Swami, y nosotros sabíamos que nuestro potencial es hacer cualquier tipo de cirugía de flaps, etc. en este hospital. Así que tomamos los recursos necesarios y procedimos, y no hubo problema en ninguna etapa. La operación fue larga y tediosa y duró más de 6 horas. Por la gracia de Swami fue un éxito total y la bebé pronto se recuperó totalmente. Luego, la abuela de la niña, cuyo nombre curiosamente es Ishwarama, decía: nosotros siempre venimos al hospital de Swami por la atención y el cuidado a los pacientes. Estábamos preocupados porque la niña no lloraba luego del parto. Entonces los médicos pusieron a la bebé en cuidados intensivos durante 10 días. Luego la bebé fue dada de alta. La niña estuvo bien durante 4 o 5 días. Una mañana, alrededor de las 4, encontramos en la parte de atrás de la cabeza un tejido blando. Dejamos de lavarle el pelo. Esa parte se hacía cada vez más blanda y pude ver como un parche allí. Siempre vinimos al hospital de Swami para cualquier tratamiento. Los padres pensaron en marcharse, tenían miedo de una cirugía en una niña de 35 días. Estaban muy preocupados acerca de la operación porque la bebé tenía solo días de vida. Querían llevar a la niña de vuelta a casa.
Pero yo tenía mucha fe en Swami y es por eso que decidimos aceptar la operación. Ahora estamos extremadamente felices. Ni un centavo nos cobraron aquí. Si no fuera por el hospital de Swami, no sé dónde hubiéramos ido para el tratamiento. En casa, recordamos la gentileza de Swami al darnos instalaciones médicas para la gente pobre como nosotros, totalmente gratis, por cierto. Querido espectador, haz una pausa por un momento y pregúntate cuántas veces has pasado por el hospital de superespecialidades de Swami. Estoy seguro que muchas veces. Ahora pregúntate cuántas veces has pensado en las maravillosas cosas que pasan adentro. Posiblemente casi nunca, porque cuando viniste, tus pensamientos habrán estado en tener el darshan de Swami y ya de vuelta habrás pensado en el maravilloso tiempo pasado en Puttaparthi, en lugar de pensar en lo que pasa dentro del hospital. Es por eso que hoy hacemos un intento para llevarte dentro del hospital, para ayudarte a apreciar que en verdad Swami cumple con la promesa que hizo cuando cumplió 65 años. Pero es difícil encontrar a una persona que se derrita al ver a los pobres. Por eso, habiendo resuelto que esas puras intenciones se deben desarrollar en las aldeas, hicimos el esfuerzo de comenzar un hospital de 1.000 millones de rupias en Prashanti Nilayam. Los pacientes cardíacos gastan mucho dinero para ir a tratarse en Estados Unidos. ¿Cuál es el destino de la gente pobre? ¿Quién cuida de ellos? Si van a las ciudades, la gente no les presta atención. Conscientes de esos problemas, hemos decidido tener aquí un gran hospital, ya sean cirugías de bypass, trasplantes de riñón, operaciones de pulmón y de cerebro, todo el tratamiento será absolutamente gratuito. Les diré algo más de las asombrosas cosas que pasan en los hospitales de Baba. Esta vez veremos la historia de Jehangir Molla de Kolkata, antes Calcuta. Hasta agosto de 2007, Jehangir era albañil, cuando una mañana, mientras hacían reparaciones en una escuela, el andamio se rompió y Jehangir cayó a la calle desde 8 metros de altura. Como resultado de la caída, Jehangir se fracturó una vértebra de la columna e instantáneamente quedó paralizado desde la cintura hacia abajo. Su espalda experimentaba un dolor insoportable. Durante un mes, sus familiares llevaron a Jehangir por todo Calcuta, buscando algún hospital que lo tratara. Muchos se rehusaban a verlo, ya que el caso era muy riesgoso. Un hospital estaba dispuesto a considerar la cirugía, pero pedía $12,000 por el procedimiento. Todo el resto, es decir, medicamentos, estadía, etc., eran costos extra. Obviamente, Jehangir no podía pagarlo. Entonces oyó hablar del hospital de Baba y con su hermano Zakir Hussain Molla hizo el largo viaje en tren a Puttaparthi sobre una camilla. A principios de septiembre fue examinado, pero como era un caso complicado, se necesitó una laboriosa preparación. Finalmente, fue admitido después de unos días y la operación fue realizada por los doctores Kailash Rao y Vasuki. Jehangir permaneció en el hospital casi 2 semanas y luego fue dado de alta. Sin embargo, la historia no termina aquí. Se le pidió a Jehangir que se quedara para hacerse fisioterapia durante 5 meses. Sí, 5 meses. ¿Y cómo resultó todo? Pues observen. Como pueden ver, Jehangir dejó su antiguo trabajo y comenzó a vender pescado al por menor. ¿Ven a ese hombre en bicicleta por la ciudad? ¿No es asombroso? Es decir, un hombre pobre, con la columna quebrada, que no solo fue librado de una parálisis permanente, sino que pudo regresar a su vida normal.
Veamos ahora otro milagro ortopédico. El beneficiario esta vez es Narayana Reddy, granjero de una aldea no muy lejos de Puttaparthi. Una tarde con escasa luz, Narayana Reddy fue atropellado por un furgón mientras manejaba su motocicleta en la carretera. Reddy sobrevivió, pero sufrió una fea herida en una mano. La muñeca estaba quebrada y fue llevado a un hospital para los primeros auxilios. Cuando le retiraron el vendaje, Reddy se consternó al ver que su brazo no tenía ninguna conexión con su mano, excepto por una delgada capa de piel. La mano estaba colgando. Fue un revés muy grande para él y su familia, pues ya no podía seguir trabajando como peón en la granja para ayudar a alimentar a su familia. El sostén de la familia era ahora su esposa. Ella lo hacía bien, pero sufría mucho en el proceso. No solo tenía que cuidar de los niños y manejar el hogar, sino cuidar también a un marido inválido que necesitaba ayuda todo el tiempo. Además, debía ganar dinero para mantener a la familia. Por añadidura, Reddy estaba muy endeudado y no podía trabajar para pagar. No se puede imaginar situación más patética. Fue en esta etapa que el amable destino llegó con el ángel adecuado, que en este caso fue el Dr. Kailash Rao, el muy competente cirujano ortopédico que había ayudado a Jehangir a volver a su vida normal. Swami siempre dice que Dios acude a rescatar al indigente a quien nadie ayuda. No había recetas de libro para reparar el problema de Narayana, pero por suerte para él, mucho antes el Dr. Rao durante la era soviética había aprendido una técnica poco conocida inventada por el médico ruso profesor Ilyasarov, con la cual los huesos rotos son asistidos para que vuelvan lentamente a su estado normal por etapas, uniéndoles internamente y sujetándoles exteriormente mediante anillos de acero. El Dr. Kailash Rao había estado un tiempo en la Unión Soviética aprendiendo esta técnica y la había usado mucho en Visakhapatnam antes de ir al hospital de Swami en Puttaparthi. Ahora era el momento de usar esa técnica nuevamente. El Dr. Rao alineó mano y muñeca y pasó clavos de acero a través de los huesos. Luego sostuvo todo firmemente en su posición con los anillos de acero. Estos dispositivos deben hacerse a medida para cada paciente caso por caso. Por suerte, el Dr. Rao tenía un mecánico entrenado, quien trabajó en Visakhapatnam con él, y ese mismo mecánico ayudó en este caso también. Despacio y por etapas, los huesos del brazo, muñeca y mano no solo se soldaron, sino que también se orientaron adecuadamente. Por supuesto, todo tomó tiempo, de hecho, varios meses. Pero al final, simplemente no se podía decir que alguna vez Reddy había tenido el brazo y la mano desconectados entre sí. El compasivo Señor le devolvió la esperanza y la alegría a su vida de una manera que nadie hubiera soñado. Sucedió mediante un hospital de ensueño, un médico que entregó su carrera para servir a Swami, y mediante una técnica aprendida en un país lejano que utiliza métodos no ortodoxos y más humanos en lugar de la agresiva cirugía. Swami dice que las coincidencias son milagros en los que él se mantiene oculto. Y esto fue claramente cierto en este caso. El próximo caso que vamos a considerar, y que será el último de esta selección, implica justamente a un médico que se convierte en paciente del hospital. El doctor Rajendra Karo es un paciente que atiende su consultorio privado en el pequeño pueblo de Kuntumi, estado de Orissa. Escuchemos lo que él mismo puede decir acerca de su problema. En abril del 2008, de repente experimenté una severa disnea.
Me encontré con un severo problema de corazón. Se me diagnosticó cardiomiopatía dilatada. De pronto me sentí ahogar. Pasaron cosas, mi cabeza comenzó a desvariar, me sentía mareado. Me fue muy difícil respirar. Esa noche fue problemática. A la mañana siguiente, cuando fui al hospital, al verme me internaron inmediatamente. Las noticias no eran buenas. El doctor Rajendra tenía lo que se llama cardiomiopatía dilatada y se le aconsejó ir de inmediato al Instituto Indio de Ciencias Médicas y hacerse un implante que ayudaría al corazón para que siguiera bombeando regularmente. Sin embargo, el implante costaba alrededor de $20,000 que el doctor Rajendra no podía pagar, ya que llevaba gastados unos $2,500. Entonces fue cuando Swami se le apareció al doctor Rajendra en un sueño y le dijo: «Has estado haciendo mucho por mis pacientes pobres. ¿No puedo acaso hacer esto por ti? No vayas a Delhi, ven a mi hospital de superespecialidades». Así el doctor Rajendra, un médico compasivo, se encontró en el hospital de Bangalore gracias a la incitación directa del más amado y compasivo de todos los sanadores. Para ser breves, el 24 de junio de 2008 el Dr. Dash, jefe del departamento de cardiología, realizó personalmente el procedimiento para implantar el dispositivo antiinsuficiencia cardíaca con desfibrilador incorporado. El costo del dispositivo, sí, $20,000, y todo fue gratuito: la consulta, el dispositivo, la operación y la estadía de algunos días en el hospital. Sentí como si Baba estuviera conmigo y yo cerca de él. Todo lo que él dice es muy cierto. Realmente es mi Señor. Todo lo que él dice se convierte en realidad. Luego de la operación me siento muy feliz. Todo está bien ahora. El hospital de superespecialidades de Bangalore es muy agradable. El tratamiento muy bueno. Todos los miembros del personal nos cuidaron mucho. No lo puedo expresar con palabras. El tratamiento es de excelencia. He estado en muchos hospitales grandes, pero no vi una atención así en ninguna parte. Todo aquí es excelente. El tratamiento, la cooperación y el ambiente. 6 meses después, él regresó para un control y está bien, trabajando como siempre. Querido espectador, no hay fin para las escenas de infinita misericordia y compasión que constantemente ocurren en los hospitales de Swami. Suceden por una única razón llamada Baba, cuya presencia silenciosa siempre se siente. Esa presencia se hace visible en el espíritu de servicio que se encuentra en todas partes. A través de la atmósfera de reverencia que siempre está presente. A través de la atención cuidada y amorosa que todos le dan a los pacientes todo el tiempo. Tan significativa e importante es esta presencia silenciosa de Swami, que el Dr. Michael Nobel, sobrino nieto de Alfred Nobel, fundador del Premio Nobel, tiene esto para decir al respecto. La combinación de estas dos cosas, un hospital de superespecialidades altamente avanzado, absolutamente actualizado con los avances modernos y que además es gratuito para los pobres, es un concepto singular, completamente singular. Y si le agregamos la idea de la presencia de Sai Baba, de la espiritualidad que su presencia, bajo la forma de fotos o su presencia en persona le presta al hospital, el hospital es en verdad una creación muy singular. Conozco muy bien a los hospitales, pero nunca antes había visto algo así. La gente habla todo el tiempo de los milagros de Swami. Lo hacían hace mucho y lo siguen haciendo ahora. Incluso aunque Baba personalmente los llama
tan solo una expresión de amor. Si amor se traduce en milagro, ¿qué milagro más grande puede haber que dar la vida a alguien que está casi difunto? ¿Qué milagro puede haber que unos hospitales que durante décadas han servido a decenas de miles de personas pobres, dándoles el mejor cuidado que existe sin cobrar un centavo? Es asombroso que toda clase de logros imposibles estén documentados en libros de récords, pero en relación a los hospitales de Swami, uno se pregunta por qué tan pocos conocen las cosas imposibles que pasan dentro de ellos, literalmente sin pausa. ¿Saben por qué? Estamos tan enfocados en la forma física de Baba que fácilmente tendemos a olvidar que Él está encarnado principalmente para darnos un mensaje divino. Sus misiones de compasión no son otra cosa que mensajes dados por medio del silencio. Piensen en eso. Nos levantamos cada mañana y corremos al trabajo. Al levantarnos, ¿damos gracias a Dios por mantener sano nuestro cuerpo? ¿Saben cuántos órganos indispensables deben trabajar para mantenernos así? En lugar de agradecerle porque seguimos estando sanos aún sin proponérnoslo, forzamos al cuerpo sobre sus límites diseñados. ¿Para esto nos dio Dios el cuerpo? ¿Es que la vida es solo esto? Queridos espectadores, al acercarnos a la celebración del cumpleaños 85 de nuestro Señor, tómate un momento para pensar sobre todo lo que Swami nos ha estado enseñando y nos ha estado demostrando a través de su amor y servicios sin límites. Por favor, reflexiona en todo lo que tratamos de aprender de este episodio y de los anteriores. En el caso de que tus amigos y familiares no conozcan esta importante serie, por favor, infórmales al respecto, para que también ellos compartan este divino prasadam de Bhagavan. Es todo lo que tenemos por hoy. Espero que nos veamos mañana. Jai Sai Ram.